Es un gozo verles las caras, estar aquí con ustedes. Honrado a ser invitado a venir a predicar la palabra de Dios. El pastor Steve y sus ancianos fieles son una bendición a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, en el pastoreado de ustedes. Estoy honrado de estar aquí. Pueden abrir sus Biblias a Efesios. Vamos a estar en el capítulo 4. En el versículo 4 al 6. Hay que ver en modo de introducción la exhortación de Pablo a la iglesia. Yo pues, preso por el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento al que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, procurando mantener una unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que Pablo dice en continuación en versículo 4 al 6 es el enfoque de nuestro tiempo juntos esta noche. Aquí leemos el énfasis de Pablo en la naturaleza y los fundamentos de nuestra unidad en Cristo. Efesios 4, 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como fuiste llamado a la única esperanza que perteneces a tu llamado. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, de que está sobre todo y a través de todos y en todos. Elegí este pasaje para nuestro tiempo juntos esta noche debido a sus énfasis en la unidad de todo el cuerpo de Cristo tiene entre sí. Esta es una unidad de la iglesia a la que tengo el privilegio de ayudar al pastorear la iglesia de los discípulos. Comparte con los preciosos santos aquí en la iglesia bíblica de la gracia. Les traigo un saludo de parte de la familia de la iglesia de los discípulos. En casos de que no conozcas nuestra iglesia, somos la primera iglesia bautista de Bakersfield, fundada por fieles hermanos y hermanas en 1889, cerca del comienzo de nuestra querida ciudad. Tuve el privilegio de unirme al personal pastoral en 2002 y de ser llamado y comisionado para guiar a nuestra iglesia a través de una reforma global muy necesaria que comenzó en el 2008. Hoy tenemos la bendición de estar unidos en la doctrina reformada y comprometidos a ser discípulos de Jesús por las generaciones y las naciones. Estoy agradecido por el ministerio y la Asociación Evangélica de Pastor Steve y sus ancianos. He alentado a Steve a tomarse un sabático durante años y estoy muy agradecido de que tenga este descanso tan necesario este verano. Oren por sus ancianos, anímenlos por su labor en Cristo para este cuerpo. Te aman y sangran por ti en más formas de las que crees. Quiero que sepan que alabo a Dios por la familia de Cristo comprada con la sangre que es la Iglesia Bíblica de las Gracias. Es mi oración que nuestro tiempo juntos en estos dos versículos de esta noche sea un estímulo para su alma y una fuente de gran aprecio en inversión continua en versión continua en la unidad de que todos compartimos en el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre. Venimos en adoración de quién eres, agradecido por nuestros hermanos y hermanas, en alabar tu nombre como un cuerpo. Señor, estamos aquí
no dignos de tu gracia y tu amor, de tu bondad, del trabajo de Cristo, del trabajo del Espíritu. Te celebramos a ti, te damos gracias por la unidad de que hiciste posible. Sin Cristo somos divididos. Estamos en guerra con todo, contigo, con nosotros mismos, con uno al otro. Señor, esta unidad que nos das en Cristo es especial. Danos oídos para oír y la fuerza para actuar, para que seas glorificado en el Hijo de Jesús. Amén. Nosotros que somos la iglesia somos uno. Este es el primer punto de Pablo en Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo. Nosotros que somos la iglesia somos uno. Somos una familia, un cuerpo de Cristo. No hay muchas iglesias o muchos pueblos de Dios. Hay un solo cuerpo de creyentes. Debemos ver que Dios hace algo sobrenatural cuando nos salva y nos une como uno. Nosotros que somos muchos y nosotros que somos diversos hemos sido convertidos en solo pueblo de Dios redimido. Esto es como el vínculo sobrenatural que Dios crea cuando dos personas se convierten en matrimonio. Aquellos de nosotros que fuimos salvos por la gracia de Dios y el nombramiento soberano, estamos unidos como uno en Cristo. Comprendan conmigo que nuestra unidad como el cuerpo de Cristo no es unión. Unión significa afiliación con otros, pero no un vínculo común que los haga verdaderamente uno. Solo porque asistes a la misma iglesia o vives en la misma ciudad y por lo tanto tienes una afiliación entre sí, no significa que tengas una verdadera unidad. La afiliación o coalición puede ser útil para muchas cosas, pero no es unidad. También nuestra unidad como iglesia no es una unanimidad. La unanimidad significa que hay un acuerdo completo en todos los hábitos. La unidad única que Pablo está resaltando aquí es que nosotros, la iglesia, no solo tenemos acuerdo, es más profundo que eso. El acuerdo es importante, como Pablo lo destaca claramente en su carta de Filipos en 2:5. Así que si hay algún consuelo en Cristo, algún consuelo por amor, alguna participación en el Espíritu, algún afecto y compasión, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Pablo dice también en Corintio: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en un mismo sentir y en un mismo juicio. Debería haber un verdadero esfuerzo por parte de todos nosotros, que somos uno en Cristo para estar unidos con la misma mente. Pero el punto que Pablo está haciendo aquí es que la unanimidad o el acuerdo por sí solos no son suficientes para definir la plenitud de nuestra unidad en Cristo. No es uniformidad. La uniformidad hace que todos se vean y actúan igual. La uniformidad no es el objetivo de lo que Pablo dice que tenemos en Cristo aquí. La uniformidad significa que todos debemos vernos y actuar de la misma manera. Las personas o iglesias que enfatizan una uniformidad a menudo son demasiado prescriptivas, especialmente cuando se trata de cuestiones de libertad cristiana.
Romanos 12, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. La ilustración de un cuerpo unido es importante aquí. Entiende que nos necesitamos los unos a los otros. Lo que esto significa es que no podemos descartarnos unos a otros, menospreciarnos unos a otros o alienar las habilidades, pensamientos o sentimientos de los demás. Recuerda valorar y celebrar la hermosa unidad diversa que es el cuerpo de Cristo por el diseño perfecto de Dios. Ahora, de acuerdo con el mundo, nosotros los que pertenecemos a Cristo, somos demasiado diferentes para estar verdaderamente unificados. Pero ese es exactamente el testimonio que nuestra unidad revela un mundo que observa. Es una unidad con Dios y con los demás que no se parece a nada de que el mundo conozca. Nuestra unidad no depende de nuestro desempeño externo, apariencia o afinidad. Es una unidad que tenemos en Cristo que nos conecta de la manera más profunda. Uno puede estar conectado aunque a menudo seamos muy diferentes. Amado, no podemos conformarnos con la unidad carnal o solo con los sentimientos o cualquier tipo de unidad superficial. Debemos permanecer profundamente en Cristo y ser transformados y renacidos en Dios de tal manera que seamos una señal visual de algo totalmente diferente de lo que el mundo tiene. Somos verdaderamente uno en Cristo. Verdadera unidad o unicidad se refiere a la unicidad de corazón y una vida unida en Dios. Eso significa que no podemos estar unidos y tener la verdadera unicidad de Dios sin Dios. Solo verdaderamente caminamos juntos en unidad duradera debido a Cristo. Solo amamos por su amor. Solo obedecemos por el poder y convicción del Espíritu Santo de obedecer. Solo nos servimos los unos a los otros y mostramos humilde paciencia unos con los otros debido a la humildad y el poder de Cristo obrando en nosotros. Así cuando Pablo dice es un solo cuerpo, entiendan que este es una declaración. Es una proclamación de la poderosa obra divina de Dios para hacer lo que es muy diverso en nuestra carne, uno en Cristo. Ahora, note algo mientras miramos de cerca las palabras de Pablo aquí. Pablo no está diciendo seamos unidos, está diciendo en Cristo estamos unidos. Hay un solo cuerpo. Efesios 4:4. Pablo recalca este hecho en sus escrituras en Romanos 12. Así nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno es miembro de los otros. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo y individualmente miembros de Él. Amado, te pido esta noche que consideres esto por ti mismo. ¿Valoras y estimas correctamente el cuerpo unido de Cristo? ¿Valoras incluso cuando otros se ven o hacen cosas diferentes a las tuyas? ¿Valoras esto incluso cuando otras iglesias no se ven o actúan en todos los sentidos como lo hace esta iglesia? ¿Miras más allá de lo que no hace diversos y valoras y luchamos y invertimos en lo que nos hace estar unidos en Cristo? Debemos ver que es Cristo mismo el que nos hace uno.
Así debemos tener cuidado de no mirar más allá de Cristo y pasarnos por alto unos a otros o perderemos de vista lo que realmente nos une. Esta familia de Cristo comprada con sangre. Familia Grace, si el testimonio de nuestra unidad para observar al mundo y a los demás va a permanecer, entonces nosotros, la Iglesia, no debemos permitir que las cosas superficiales o secundarias nos dividan. Pablo lleva esto un paso más allá en el versículo 4, un solo espíritu. Primero entiendan que esto es una referencia al Espíritu Santo. El énfasis de Pablo aquí es que el Espíritu Santo es la vida espiritual del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo mora en cada uno de los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es un pegamento fundamental para nuestra unidad como la Iglesia. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Pero para ser claros, Él no es parte de Cristo o una parte de Dios del Padre. Él es una persona distinta dentro de la santidad y de la santa deidad. Dios existe externamente como un solo Dios, tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Jesús el Espíritu Santo. Oh, cuán importante es la obra del Espíritu Santo en nuestra unidad. Estamos completamente desesperados por la obra y el poder del Espíritu Santo porque sin Él no hay vida espiritual en nosotros y por lo tanto no hay iglesia unida. Mire por un momento los otros lugares donde Pablo enfatiza esto. 1 Corintios 12:13, porque en un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Vean la unidad de Dios da a la iglesia de manera única debido a la obra del Espíritu. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el medio de su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu es vida. Alabado sea Dios por la obra de su Espíritu, del Espíritu Santo para unirnos como uno. Si nuestra unidad dependiera de nosotros, estaríamos en serios problemas, ¿no? Mira conmigo el pegamento. Pablo dice el sello que es el Espíritu Santo es para nosotros en Cristo. Efesios 1:13. En él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. El hecho de que seamos sellados por él se confirma que somos auténticamente verdaderos hijos de Dios. Romanos 8:16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos y también herederos de Dios y coheredores con Cristo, con tal que padezcamos juntamente con Él para que también nosotros seamos glorificados junto con Él. El hecho de que estemos sellados por el Espíritu Santo nos marca como pertenecientes a Dios. El fruto del Espíritu es un marcador visual que muestra que el Espíritu de Dios mora en alguien. Son sus redimidos, si es el Espíritu revela su fruto en un hijo de Dios. Por último, debemos entender que el Espíritu es el que nos une en palabra y verdad. Esta es una gran ayuda para nosotros para que no reclamemos autoridad o posición unos contra otros que no esté en línea con la palabra escrita del Espíritu. Alabado sea Dios, por Dios es el Espíritu Santo. La unidad que tenemos y disfrutamos está ligada a la obra del Espíritu y a la claridad del libro del Espíritu, las Santas Escrituras. Mira conmigo lo que Pablo dice a continuación. Versículo 4 de Efesios. Así como fuisteis llamados
a la única esperanza que pertenece a vuestro llamamiento. Piensa en la realidad unida de que todos compartimos en Cristo nuestro Señor. Nuestra realidad es una esperanza verdadera y duradera. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un sentimiento de expectativa y deseo de que suceda algo determinado. A menudo esperamos que suceda esto o aquello. La esperanza también puede ser una persona o cosa que pueda ayudar o salvar a alguien. Podemos esperar en algo o alguien. Así que esperamos Nosotros que somos llamados y salvados por Dios, tenemos una esperanza verdadera y duradera en Jesús. Afortunadamente no en nuestro propio desempeño. Y tenemos una esperanza verdadera y duradera para la eternidad con Dios, basada en la confiabilidad de las promesas de Dios. Romanos 5:2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Iglesia, la esperanza es un gran problema. Pero mira conmigo en detalle, un detalle digno de destacar. La esperanza última del corazón humano no es el perdón o la justificación, ni siquiera el cielo. La esperanza suprema de cada corazón es la gloria de Dios. La cosa más grande que podemos ver y saborear es la gloria de Dios. A causa de la caída, a causa de nuestro pecado, nuestra primera esperanza es para salvación, para la redención, pero nuestra esperanza final es nuestra participación en la gloria de Dios. Como me encantan las palabras de Pedro sobre esto. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, guardada en el cielo para vosotros, los cuales por el todo poder de Dios sois guardados por la fe para una salvación que está a punto de ser revelada en el tiempo postrero. Alabado sea Dios. Nuestra esperanza en Cristo y por la eternidad con Dios es un hilo poderosamente unido que entrelaza a todos los cristianos y fortalece nuestras vidas en el aquí y ahora. Cristiano, ¿has permitido que tus ojos se desvíen de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y se centren en tus circunstancias, tus dificultades y tus preocupaciones? Escuchen atentamente. Nosotros que estamos en Cristo, no esperamos en lo temporal, esperamos en Cristo. No esperamos la gloria de esta vida, sino la gloria eterna para con Dios. Esta es una realidad unida que tenemos en Cristo. Grace Family, vean y saboren conmigo la preciosidad de nuestra esperanza en Dios. Vean cómo esto nos da verdadero poder para soportar las dificultades de esta vida e incluso la realidad de nuestra muerte algún día. Date cuenta, por mucho que la muerte sea nuestro enemigo, nosotros los pertenecemos a Cristo, no le tenemos. Como cristianos los podemos enfrentar a la muerte sin temor debido a la esperanza viva en Cristo. Podemos hacer que un ser querido que es creyente muera inesperadamente. Incluso en medio de nuestro dolor, conocemos y experimentamos esperanza y paz inexplicable, porque sabemos dónde están y lo que Dios ha prometido. Tenemos verdadera esperanza porque ellos también están en Cristo.
Déjame preguntarte, amado, ¿qué es lo que esperas últimamente? Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, porque es muy fácil apartar nuestros ojos de Cristo y deprimirnos y en nuestras circunstancias. Necesitamos ayudarnos unos a otros a levantar la cabeza a Cristo y a la esperanza que tenemos juntos en Cristo. Ahora, note un detalle útil que Pablo nos da aquí. Nuestra esperanza pertenece a nuestro llamado. Así como fuisteis llamados a la única esperanza que pertenece a vuestro llamamiento. ¿Cuál es la llamada a la que pertenece nuestra esperanza? Recuerda lo que Pablo acaba de decir. Yo, pues, prisionero por parte del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros en amor, queriendo mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos llamados a la salvación. Y este llamamiento debe producir madurez y santificación. El versículo temático de la larga data de las Biblias de la gracia ha sido Colosenses 1:28. A él proclamamos, amonestando a todos y enseñando a todos con toda sabiduría para presentar a todos maduros en Cristo. No soy miembro de esta iglesia, pero sé que este versículo es de lo que se trata esta iglesia. Alabado sea Dios por esa claridad y propósito. Alabado sea por el llamado y proclamar al Cristo para que muchos sean salvos y santificados y enviados para su gloria. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz de Cristo, pero no para que podamos sentarnos y disfrutar, sino para que podamos caminar en la verdadera esperanza. Una esperanza para cumplir el llamado de Dios sobre nosotros. Es necesario que haya una unidad entre la iglesia de Cristo en la única esperanza que tenemos en Cristo para que cuando el mundo venga a nosotros con COVID, con injusticia pecaminosa, con desaparición económica, con reforma social, con agendas perversas y etcétera, etcétera. Trabajamos juntos para mantener nuestros ojos fijos en Jesús y su llamado a nuestras vidas. De tener nuestros ojos puestos en Él. Que sea así. Es por eso que es tan esencial que entendamos que hay un Señor. Efesios 4:5. La palabra Señor es principalmente una referencia a la autoridad de uno sobre otro. Pablo está declarando bajo que que pertenecemos a Jesús, el Dios, el Señor. Ahora bien, es verdad que Jesús es el Señor de todo por su divinidad y porque Él es el creador y sustentor de todas las cosas. Él pagó con su sangre por nosotros, porque le pertenecemos a Él en fe. La escalera es el énfasis de Pablo aquí. Él está hablando con los creyentes acerca de nuestra unidad en Cristo. Una de las maravillosas y hermosas realidades que experimentamos en Cristo es que pertenecemos a Cristo y somos guiados por Él en todas las cosas. No se puede tener el tipo de unidad que Pablo dice que tenemos si no estamos bajo el liderazgo de Cristo. No es suficiente solo asistir a la iglesia o hacer la vida con la iglesia. Debemos morir a nosotros mismos y someter nuestra vida a Cristo como Señor. Por favor, entienda conmigo. Querer que Jesús sea tu Salvador y no tu Señor es no querer a Jesús en absoluto. Tal vez anheles la salvación de tu pecado, pero no quieres el señorío de Jesús en tu vida. Eso no es
Eso es no querer a Jesús absolutamente, porque Jesús es Señor. Si bien es cierto que somos salvados debido a su sangre, debemos ver que somos comprados con su sangre. Nuestro rescate de nuestra esclavitud al pecado significa que somos comprados por Cristo para que podamos ser esclavos de Cristo. Cristiano, debemos entender correctamente. Nunca vamos a dejar de ser esclavo. Esclavo al pecado o esclavo a Cristo. Uno es completamente más santo que el otro. Debes de comprender, no debes de rechazar. No perteneces a ti mismo. Jesús nos compró con su sangre y por eso le pertenecemos a Él. Y ya tú no eres Señor de tu vida. Jesús es el Señor de tu vida. Nos compró con su sangre. Entonces pertenecemos completamente a Él. Y son buenas noticias cuando lo entendemos. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de los caminos vanos heredados de vuestros padres, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha ni mancha. Romanos 14:9. Porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La naturaleza misma de nuestro ser en el cuerpo de Cristo es que Él es nuestra cabeza. Ya no somos dueños de nuestras propias vidas, sino que hemos muerto a nosotros mismos y no vivimos para Cristo, que es nuestro Señor. Pablo lo dijo muy bien en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además del nombre cristiano, la Biblia utiliza una serie de otros términos para nombrar a los seguidores de Jesús. Amados, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, los elegidos, la iglesia, los discípulos, los elegidos, los amigos, los herederos, la casa de Dios, los santos, las ovejas, los hijos de Dios y más. Todas estas descripciones, cada una a su manera, nos ayuda a entender lo que significa ser cristiano. Pero la Biblia usa una metáfora y un título con más frecuencia que cualquiera de las anteriores. Es algo que quizás no esperes, pero es absolutamente crítico, y ese título es esclavo. Una y otra vez las escrituras se hacen referencia a los creyentes como esclavos de Dios y esclavos de Cristo. De hecho, mientras que el mundo exterior los llamaba cristianos, los primeros creyentes se refirieron repentinamente a sí mismo en el Nuevo Testamento como esclavos del Señor. La comprensión del Nuevo Testamento de la relación del creyente con Cristo es que Él es el amo y el dueño. Nosotros somos su posesión. Él es nuestro rey, nuestro Señor. Somos sus súbditos y sus subordinados. Una palabra, somos sus esclavos. Es tan importante que nunca perdamos la vista el hecho de que el Evangelio no es simplemente una invitación a convertirse en benefactor de Cristo. Y cuando entiendes esto en totalidad, es verdaderamente una buena noticia para tu alma. Es un mandato para convertirse en su esclavo. El pastor MacArthur dijo: el verdadero cristianismo no se trata de agregar a Jesús a mi vida. En cambio, se trata de dedicarme completamente a Él, someterme por completo a su voluntad y buscar agradarle a Él por encima de todo. Exige morir a uno mismo y seguir al Maestro, cueste lo que cueste. En otras palabras, ser cristiano es ser esclavo de Cristo.
Primera de Corintios 6:19. Pablo recuerda a la iglesia de Corintio: no os sois vosotros mismos, porque Dios os compró a un precio alto. Esto significa: mi dinero es el dinero de Jesús. Mi tiempo es el tiempo de Jesús. Mis días son los días de Jesús. Mi cuerpo es el cuerpo de Jesús. Toda mi vida, todo lo que me rodea es propiedad y está bajo del señorío de Jesús. Ahora, cuando realmente empezamos a entender esto, comenzamos a entender que esto no es algo malo, sino algo grandioso. Comenzamos a comprender el increíble y innegable privilegio que es ser suyo, y comienza a cambiar la forma en que administramos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros y todo lo demás. Comenzamos a entender por qué es una gran cosa ser esclavos de Jesús. Alabado sea Dios. No somos salvos y liberados para vagar, sino que estamos llamados a servir a nuestro Señor, nuestro Maestro, Jesucristo. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Que así sea en cada una de nuestras vidas, con todas nuestras vidas, que el mundo vea nuestra unidad en nuestra sumisión a Cristo como Señor. Mire lo que Pablo dice acerca de la unidad en Cristo, que hay sola una fe. La fe que él comprende aquí es la fe que da a los elegidos para salvación. Solo es por fe que confiamos solo en Cristo. En lugar de confiar en el propio valor, obras o capacidad asumidos, una persona se arrepiente y cree que Jesús es Dios, confía en la vida sin pecado de perfecta obediencia de Jesús, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz en su lugar, y la resurrección de Jesús de entre los muertos para reclamar la salvación y la victoria para ella. La fe salvadora es producida en los elegidos por Dios y siempre va acompañada de una santificación progresiva y un arrepentimiento continuo del pecado. Es importante que nunca perdamos de vista el hecho de que la fe no es ciega y la fe no es un sentimiento. A lo largo de los años me he encontrado con demasiadas personas que afirman ser cristianas, pero al hablar con ellos se hizo evidente que lo que creían no era la completa y perfecta obra de Cristo en su nombre, sino su supuesta fe era simplemente un asentimiento mental o presentimiento de que eran buenos con Dios. Pero la fe salvadora no es basada en los sentimientos o actitudes de una persona. Si tu fe es basada en estas cosas, es por eso que tu fe se siente constantemente inestable. La verdadera fe se basa totalmente en Dios, que es digno de confianza, inmutable y todopoderoso. Dios es más grande que estable. Está completamente sin ningún grado de vacilación. La fe no crea lo que esperamos. Eso sería mero un juego mental. Es confiar verdaderamente en las promesas de Dios. La fe es cuando decimos: voy a quitar mi vida de las cosas temporales y fallidas de que puedo ver y las que puedo confiar y la pongo en las promesas eternas de Dios. Es nuestra fe en el único Dios verdadero lo que une a la verdadera iglesia. No creer en el único Dios verdadero, sino que han puesto su confianza y creencia en algo completamente diferente. Esta es la razón por la que no están unidos a nosotros en Cristo. Nuestra fe salvadora en Jesús es un componente esencial de nuestra unidad. A continuación, Pablo dice en la última parte del versículo 5, un bautizo.
El antiguo marcador del pueblo del pacto, el pueblo de Dios, era circuncisión bajo el antiguo pacto, pero esto ha sido desechado ya que ha sido reemplazado por un nuevo marcador instituido por nuestro Señor. Ese es el signo exterior del bautismo. ¿Qué es bautismo? El bautismo es una ordenanza santa del nuevo pacto de nuestro Señor Jesús, por medio de la cual un creyente profesante en Cristo testifica de su fe en Cristo solo para la salvación, de su unión con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo debe hacerse una vez y de ninguna manera contribuye a la salvación de uno. Todos los que confían en Cristo son bautizados para mostrar el exterior lo que Dios ha hecho en el interior de esa persona. Es en esa ceremonia y testimonio donde nosotros, la iglesia, abrazamos y damos la bienvenida a un cristiano a quien Dios ha adoptado en su familia, en nuestra familia. Este es sin duda un maravilloso regalo de Dios y una práctica de vital importancia para la iglesia, para que cada creyente se identifique en la familia unida de Dios. Por lo que no hacemos aquí que los verdaderos creyentes que ya han sido bautizados sean bautizados nuevamente cuando se comprometen a convertirse en miembros de una iglesia. El bautismo de los creyentes es un símbolo de nuestra unidad. Por último, mire con lo que dice Pablo en versículo 6. Un solo Dios. Un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todo y por todos en todos. ¿Quién es Dios? Dios es el creador, sustentador y gobernante todopoderoso de todo. Él es perfecto y la norma por la cual se miden todas las cosas. La palabra de la verdad, catequismo. Esdras lo dijo muy bien en Nehemías 9:6. Tú eres el Señor, tú solo, tú hiciste el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra, todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú los preservas a todos, y el ejército del cielo te adora. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios? Él es la causa y la razón por la que todo lo que existe lo hace. Y por su insondable gracia y sabiduría, Él decidió escribirnos a nosotros, a nuestras montañas, a este universo en su gran plan. Todo para estar bajo su reino eterno. Hay un solo Dios, el único Dios verdadero. Ahora bien, mientras Dios es Padre sobre todas las cosas, la referencia de Pablo a Él como Padre, aquí no se trata de eso, sino de algo más personal para los creyentes, porque solo aquellos adoptados en su familia eterna pueden llamarlo Padre. Para ser miembro de una familia hay que nacer en ella o ser adoptado. Tengo la bendición de tener 3 hijos por nacimiento y 3 por adopción. La buena noticia es que para todos nosotros, a quienes Dios ha elegido salvar, somos sus hijos por nacimiento y adopción. Nunca olvidemos que todos nacimos físicamente en esclavitud espiritual, muertos en pecado y comprometidos en servir al diablo. Esta es la razón por la que es verdaderamente una buena noticia que se nos den ojos para ver. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Nosotros, los que somos redimidos y adoptados en la familia de Dios, llamamos a Dios Padre porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Consideren conmigo el hermoso don que es ser adoptado legalmente por Dios el Padre. Piensen en eso. El Dios del universo, el gobernante de todas las cosas, el grande y poderoso yo soy,
es nuestro Padre. Sí pertenecemos a Jesucristo. Es nuestra familia, es nuestro Padre. Todas estas verdades son dadas aquí por Pablo para transformar nuestro pensamiento, nuestro estado de ánimo y nuestra motivación para los días que Dios nos da aquí en la tierra. No quiero que se pierdan la potencia de este pasaje, que todos los que declaran ser de Él pertenecemos a Cristo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Quién recibe a Jesús? ¿Quién cree en el nombre de Jesús? ¿A quienes les da Dios el derecho de convertirse en hijos de Dios? Aquellos a quienes Dios ordena. Aquellos a quienes Él ha elegido. Aquellos a quienes Él da un nuevo nacimiento. Esto nos lleva a lo que Pablo dice al final del versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todas y todos y por todos en todos. Significa el todo en este versículo que Dios está por encima de través en toda la creación o toda la iglesia. El contexto es fundamental en este pasaje. El contexto de Pablo está hablando en su énfasis en esta carta y más específicamente aquí en el capítulo 4 es que Pablo se está refiriendo a la iglesia, los unidos. Dios es el Padre de toda la iglesia. Está sobre todos nosotros y a través de todos nosotros y en todos nosotros. Nomás hay una manera de ser salvo para la unidad con Dios. Juan 14:6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Iglesia, esta es una muy buena noticia. ¿Por qué? Primero, porque hay un camino hacia Dios. El hecho de que Dios haya hecho un camino es una gran noticia. El Dios Santo ha tenido a bien abrir un camino para que un pueblo que no lo merece lo conozca y lo disfrute para siempre. No te lo pierdas. El hecho de que Dios haya hecho un camino y que no dependa a sus buenas obras, méritos o esfuerzos, sino de Jesús. Es una gran buena noticia. Solo hay un camino y Jesús pagó el camino. Esto significa que cualquier persona que Dios quiera puede ser salvada. Nunca dejes de orar por tus amigos y familiares incrédulos. Nunca pienses que el pecado que has cometido en esta vida es demasiado grande para que la sangre de Jesús lo cubra. Es más capaz que capaz. La sangre de Jesús lo pagó todo. Pero debemos ver hoy que solo hay un camino. En esto vemos la exclusividad del Evangelio de Jesús, en que no hay muchos caminos hacia Dios, sino solo uno. No hay muchas religiones o sistemas de creencias válidas, sino solo uno por el cual puedes ser salvo, Jesús solo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ruego que si aún no te has arrepentido de tu pecado y has confiado en tu vida solo a Jesús, lo hagas. Solo Jesús es la salvación y el único camino a Dios. Ningún hombre o mujer que haya negado a Jesús está en un lugar mejor después de su muerte. Todos estamos desesperados por el Salvador, porque Dios nos salve. Para concluir, vean conmigo que Pablo está enfatizando el pasaje de hoy, la unidad que tenemos en Cristo, en el Espíritu y en el Padre.
No se pierda la potencia de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en esto y lo que significa en nuestras vidas. Está lleno de Dios, ser invadido por su presencia y controlado por Él y protegido por Él y ser conocido y amado por Él. Es el clímax. Es la cumbre de toda de la excelencia, bendición y gloria creadas. Oh, cómo ruego que estas sean verdaderamente buenas noticias para su alma. Que nos mueva a alabar y a nuestro glorioso Dios. Efesios 4:4-6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como fuiste llamado a la única esperanza que pertenece a tu llamado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y a través de todo y en todos. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre. Santo eres, apartado, digno eres, bendecidos somos nosotros, amados somos. Somos nuevos en Cristo y traídos en unidad a quien pertenecemos en Cristo. Es fácil enfocarnos en lo que es diario en nuestras vidas. Los llamados y las demandas de la vida. Con la gente que nos has ordenado estar al diario de vivir. Los problemas de la vida, las espinas de la vida. Te pido que esta noche, en este verano de 2024, que haya un regreso suave de qué es ser tuyo y que no lo perdamos, que lo guardemos, que lo celebremos, que podamos ver unos a los otros y dar gracias por lo que has hecho. A conformarnos y movilizarnos, testificar el Evangelio de tu nombre, a servirte. Gracias, Señor, por este texto, por las escrituras de Pablo, por la palabra que tenemos para estudiar y conocer. Gracias por esta iglesia, por estos pastores. Haz tu obra en ellos, Señor. Te amamos y te pedimos esto. Amén.